Una gente que apreciamos demasiado mucho, alabado el nombre del Señor, y cuando me decían, porque hubo unos años atrás, que empezaron a ridiculizar a los que estaban haciendo las cosas como Dios dice. Hermano, porque entonces las que las hacen mal ridiculizan a los que están esforzándose por hacerla como Dios manda. Hermano, mire, y en aquel tiempo cogieron larga, cogieron por ahí, y como dice, después que sus padres murieron, recuerdo un momento dado que su papá me decía que después que había muerto la mamá, pues él veía con mucho pesar cómo sus hijos, aún dentro del evangelio, se habían desviado del camino de la verdad. Y él lo decía, hermano, la gente se jactaban de la abundancia que tenían, de la prosperidad que había, de esto, de aquello, todo era chicha. Me entero en estos días que los dos hermanos, sus matrimonios se barataron dentro de esa prosperidad. ¿De qué le vale? ¿Qué provecho tiene no hacer la voluntad de Dios? Bueno, porque entonces, si tú no la estás haciendo, tampoco te jactes, pero tampoco ridiculiza a los que están haciendo la voluntad de Dios. O sea, haz lo que tú quieras, pero mantente caído para que no te enredes. Hermano, mire, con dolor y con tristeza. Cuando me decían, mire, yo no podía creer lo que estaba oyendo. Me dice, se destruyó un matrimonio que ya está separado y el otro está separado. No se han divorciado, pero ya está separado. Ya hay unos conflictos. Yo decía, Dios mío, qué cosa terrible. Y hablaban de mucha abundancia, que ahora no tenían una casa, tenían dos casas. No, empiezan a jactarse de las cosas terrenales. El rico se muere por más que tenga, se queda por aquí. Se muere el rico como el pobre. Y los dos van a la eternidad con lo mismo, con nada. Con nada van los dos. Entonces, ¿de qué le va a dar al hombre que granjeare por el mundo y perdiere su alma? Si lo único eterno que nosotros tenemos es lo que está aquí adentro de este cuerpo, que somos nosotros mismos. El día que nosotros salgamos aquí al cuerpo, alguien tiene que disponer de él. Pero nosotros vamos a salir de este cuerpo. Cuando salgamos nosotros de este cuerpo, ¿qué nos vamos a hacer? Entonces, allí en la eternidad, donde las cosas verdaderamente cuentan, aquí las cosas todas son pasajeras. Entonces, uno mira esta historia del pueblo de Israel y contempla uno la historia de la iglesia. ¿Por qué obstinarse? Como yo le decía a la hermana Semilla, en estos días le decía, Semilla, pero yo me pregunto, gente que tiene más de 40 años en el evangelio y lo único que habla son de glorias pasadas. Pero ¿qué pueden contar de estos últimos años? O sea, están contando de glorias pasadas y no tienen nada. Y no estamos hablando de tener nada, de tener riqueza ni de tener posesión. Digo, pues gente que pastorearon tanto y no tiene ninguna iglesia, no tiene nada, están como a la deriva. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Entonces nosotros podemos estar viviendo de gloria pasada, tenemos que estar viviendo de un tiempo presente, y cuando andamos en la voluntad de Dios, la bendición de Dios se hace presente cada día. Llega un momento, o sea, o buscamos la bendición nuestra o buscamos la de Dios. Entonces tenemos que tomar esas decisiones. Ya le contamos al pueblo, mire, ahora, esta gente que están volviendo, ninguno de ellos había estado aquí en Jerusalén porque habían pasado 70 años. O sea, lo que está viniendo es una nueva generación. Y la nueva generación que está regresando con las mismas actitudes que se fueron los que deportaron. Entonces uno se pregunta y uno dice, Dios mío, ¿pero qué es? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué podemos nosotros hacer para evitar nosotros ser parte de unas estadísticas que caminan como quieren y no como quiere Dios? ¿Qué podemos hacer? Ya. No debemos conformarnos con ser parte de un remanente. Aleluya. Ya. Tenemos que ir buscando una excelencia. Tenemos que ir más allá. Señor, mire, yo le hablaba con una amiga y le decía, lo único que tú tienes que pedirle al Señor es que Dios haga en ti su voluntad y anhelar lo que Dios quiere para ti, más nada. Ahorita hablaba con el amigo mío, me hizo orar por mí que mañana me toca el culto de oración y ese testigo que dice, yo paso testificando de ti lo que Dios va haciendo contigo, y el mes que viene ahora en marzo cumple un año convertido. Y yo le dije, nunca codicies nada, ni desees nada que nadie tenga, pero todo lo que Dios te dé, hazlo. Y me dice, el otro día el pastor decía, este muchacho lo que no vio que yo, este muchacho, todo lo que uno le dice, él dice que sí.
Yo, pues es tu bendición, tú no sabes hacer nada, pero si Dios te abre una puerta, estás dispuesto a hacerlo, y cuando lo hagas, pon el corazón en lo que haces. No anheles nada, no pidas nada, pero todo lo que te dé, recíbelo. Porque en este camino, o sea, las puertas las abre Dios, y Dios es el que abre y no es quien cierra. Entonces, si Dios te abre puertas, camina por la puerta que Dios te está abriendo. Nunca te menosprecies, nunca pienses que tú no sabes, pero Dios te va a ayudar para que hagas lo que Dios te está mandando a hacer. Entonces, es el camino de la excelencia. O sea, uno tiene que olvidarse de los deseos de uno para hacer la voluntad de Dios. Si no nos olvidamos de nuestros deseos, jamás vamos a poder alcanzar la voluntad de Dios, porque nuestros deseos son un impedimento para nosotros alcanzar esa voluntad de Dios. Porque siempre vamos a estar tirando para lo que nosotros queremos, para lo que nosotros deseamos. La cuerda se va a estirar para ese lado más. Entonces, si morimos nuestros deseos, como el Señor Jesús mismo lo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Entonces, no podemos seguir a Jesús sin negarlo y sin tomar la cruz. Son 3 pasos. Primero hay que negarse, segundo hay que tomar la cruz y tercero hay que seguir. Hay gente que sigue a Jesús sin la cruz y sin haberse negado. Entonces en el camino que van a tener problemas, porque la receta es, el orden es, niéguese, tome su responsabilidad y siga. Entonces, si no nos negamos ni asumimos nuestra responsabilidad, en el camino lo que vamos a estar dando es tumbos y bandazos y no vamos a encontrar un montón de cosas. Así que esta situación de Esdras, hermano, para que estemos atentos, lo que regresa, cómo regresa, lo que regresa no son la minoría. Muchos de los que regresan se corrompen. Son situaciones que tenemos que observar. Vamos del versículo 4 hasta el versículo 6. Vamos a pasar su aquí ahí para que vea los versículos. Lo dice. Dios les bendiga. Amén. La palabra de Señor del Padre y su Santo Nombre. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde moren, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Entonces hay una respuesta. El decreto del siglo decía que quien haya quedado entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. En el versículo 2 decía Ciro: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Hablábamos cómo este hombre, que no era creyente, era un pagano, sin embargo Dios le llamó su siervo, porque estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios y reconoció a Dios. Hermano, qué triste es cuando muchos creyentes no quieren reconocer la autoridad y que lo que han recibido de parte de Dios. La misma palabra enseña que toda dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de la luz, en el cual no hay engaño. Entonces todo lo que nosotros podamos tener proviene de Dios. Nada proviene de nosotros mismos, todo proviene de que Dios nos va dando. Mire cómo Ciro reconoce que el Dios de los cielos le había dado todos los reinos de la tierra y que lo había mandado a que le edificara casa. Hay que entender a Dios. Pues Dios me manda a edificar casa, pues yo voy a edificar casa. Él no fue a Jerusalén. Mas, sin embargo, hace decreto. Y en ese decreto, aleluya, manda a todos los que hayan quedado de su pueblo que subieran a Jerusalén. Le dio la apertura para que el pueblo saliera
y fuera caminando hacia Jerusalén y fueran a alcanzar, y que los que estaban allá cuando llegasen le ayudasen con lo que tenía, con oro, con plata, con lo que hubiera, porque había que reedificar la casa del Dios de los cielos. Entonces dice que todos los que estaban en los alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. El pueblo no solamente dio lo que Ciro había decretado, sino que voluntariamente dieron más de lo que se estaba pidiendo. O sea, los que usan esta verdad del Evangelio para sacar beneficio para sí mismos, que la distorsionan. Tú dices la Escritura, y dice el apóstol Pedro, lamentablemente, que todo lo que pasa en la Escritura a veces para su propia perdición. Las verdades de Dios son para enseñarlas correctamente, no para torcerlas, para sacar beneficio propio. O sea, había un decreto. Y como había un decreto, pues la gente respondió al decreto. Pero fueron más allá del decreto, dando voluntariamente, porque había llegado el momento de reparar la casa de Jehová. ¿Para quién fue la bendición? Pues para los que obedecieron el decreto y la doble bendición, para los que voluntariamente dieron más de lo que se les estaba pidiendo, porque entendieron que era para la obra de la casa de Dios. Cuando se entienden las cosas, no hay ninguna necesidad de estar manipulando los sentimientos ni las emociones de la gente para vaciarle los bolsillos. O sea, hay lugares que lo único que se predica es de prosperidad, de chavo y de ofrenda, y da chavo y dame 20 para que Dios te dé 100. Ese trueque. Cuando hay unas bendiciones espirituales que van por encima de todo, que no tienen precio, la paz no tiene precio. Entonces, la verdad no tiene precio. Compramos la verdad y no la vendemos. Compramos la paz y no la vendemos tampoco. ¿Y cómo la compramos? Como Dios me dijo en Isaías, venid y comprar sin precio, sin dinero y sin precio. Las cosas que son de verdadero valor no se compran con dinero. Entonces la gente empieza a hacer mercadería, a hacer un montón de revoluciones, a hacer un montón de cosas, hablando de el dinero, hermano. Mire, es que Dios es terrible. Yo le decía a mi esposo ahorita, fíjate, cuando Dios me habló y me dijo que había trazado mi camino, yo no me imaginé que iba a ser tan maravilloso como fue. Hermano, porque yo le decía, Dios me lo dio domingo, y por ahí Dios empezó a abrir un montón de cosas, un montón de puertas, hermano. Y fue tan terrible que yo le decía a Juan Carlos, ¿viste cómo Dios hace las cosas? Mira, hermano, Dios hizo una provisión, Dios. Con lo que teníamos lo multiplicó Dios de tal manera. Y yo decía a Juan Carlos, eso es lo que la gente no entiende. Entonces cuando uno habla de estas cosas, la gente mira a uno como que medio, mira cómo Dios ha multiplicado de tal manera que Dios se repartió y sobró para mí. Y uno se queda maravillado porque uno decía, bueno, Juan Carlos podrá certificar y podrá decir. Y yo decía, por eso hay que estar tranquilo, por eso hay que estar quieto, por eso hay que estar reposado, porque cuando tú estás haciendo lo que Dios te manda a hacer, Dios se encarga de hacer lo que Dios tiene que hacer. A ti te toca ir. Lo demás lo hace Dios, porque si Dios que te está mandando, Dios se va a encargar. Mira cómo Dios cerró una puerta por aquí y todos los que estaban planificando y haciendo planes se quedaron con los planes hechos, porque Dios no movió como le pasó a Jesús, que Jesús lo aprisionaron, o sea, le hicieron un encerrón a Jesús, y lo que había un precipicio, que estaban todos los fariseos ahí, y Jesús dijo, mi hora no ha llegado. Se movió entre ellos y salió y se fue de las manos de ellos. Se quedaron con la carabina al hombro, también tratando de hacerle daño a Jesús. Y Jesús caminó entre medio de ellos y no se dieron cuenta cómo Jesús salió del encerrón que le habían hecho. Te hacen un encerrón y Dios viene y te libra. Empiezan uno a tramar y a programar, a hacer contigo y viene Dios y te libra. Y yo le decía, mira lo grande que es Dios. Lo grande y lo maravilloso, mira cómo Dios está haciendo, hermano. Cuando Dios empieza a obrar, Dios hace ganar y la gente se vuelve loca. La gente se vuelve loca. Empieza la gente. A Dios no importa eso. Ubica donde tienes que ubicar. Dios dio para ganar, pues sencillo. De lo que tiene, eso no hay que darle cuenta a nadie porque es un asunto, mire, entre uno y Dios. A veces, como yo digo, a veces el que dio 5 dio más que el que dio 100. Porque el que dio 100 pudo haber dado 200 y dio más que 100.
que dio 5 dio lo único que tenía. Y cuando Dios lo pesa en balanza, Dios dice, este lo dio todo. Este Dios no dio ni la mitad, dio la mitad de lo que podía dar, así que quedó falto. Por mucho que haya dado. Y cuando hablamos de ese sentido, no solamente en el sentido económico, en el sentido espiritual, hay gente que lo único que hace es barrer y están conformes. Y él dice, mira para allá, este nunca ha hecho nada para el Señor. Y tú que puedes hacer mucho, has hecho menos de lo que puedes hacer, porque tú pudiendo hacer muchas cosas, hiciste un chispito, parece que podía barrer, lo único que podía hacer era barrer, y lo hizo bien barrido. Y tú que sabes tanto, y tú que conoces mucho, y tú que tienes, no has hecho lo que tienes que hacer, porque como no quieres hacer las cosas como Dios quiere, hace lo que tú crees, esto para Dios, y que no olvídate de eso. Y Dios dice, hiciste mucho comparativamente con el que barría, pero cuando vamos al plano de pesarlo en balanza, el que barría te ganó. Porque aunque tú hiciste mucho, hiciste la mitad de lo que podías haber hecho. Y Dios no pesa así. Ese peso lo hace Dios en todo, hermano. Yo es como el que oró 15 minutos. Y aquel que tuvo 2 horas de rodillas, yo dice, tuviste 2 horas de rodillas, pues estaba dormido. Y aquel que oró 15 minutos, lo oró bien orado. ¿Usted entiende cómo es que las cosas cuentan? Las cosas cuentan en Dios. O sea, el que saca la cuenta perfecta es Dios. Y a Dios pues no te lo puede engañar. Entonces vamos por ahí. Entonces esta gente vinieron del 7 al 11. Mal. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual lo dio por cuenta a Sethsasar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevarse pasar como los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Prácticamente aquí vemos a un rey obedeciendo, no tan solamente obedeciendo el mandato de Dios, sino que haciendo las cosas en el orden como deberían de ser. Primeramente, no se podía reconstruir una casa sin hablar de los utensilios. ¿Sabe? Prácticamente él sacó esos utensilios de donde estaban, que lo estaban usando paganamente, que le costó la vida a aquel. Y ese mismo día pues él estuvo la victoria para entonces hacer las cosas como Dios manda. Pero me llama la atención que como bien dice, que lo llamó su siervo, pero Israel conocía cuando era Dios que hablaba. Entonces cuando vemos en Isaías 41 que hay una referencia que dice quien despertó del oriente al justo. O sea, no tan solo lo llamó su siervo, dice quien lo despertó del oriente y lo llamó justo. Y en el capítulo 44, verso 28, de ahí le dice, porque Ciro es mi pastor, el cual va a guiar mi pueblo. O sea, que muchas veces, como bien estábamos hablando al principio de la clase, este pueblo traía un bagaje negativo, traía un montón de consecuencias a causa de la desobediencia, pero ahora Ciro lo guía y lo lleva a construir este templo, pero les deja saber y les dice, bueno, esto se va a hacer así y vamos a sacar los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y lo había puesto en la casa de sus dioses, reconociendo que el único Dios es Jehová, que no hay dioses por encima de Jehová y que no hay otro Dios al que se le deba dar la gloria y la honra ni de rendirle utensilios, sino estos utensilios que estaban siendo profanados hay que ser limpiados y ponerlos en donde deben estar. La actitud. Nabucodonosor se lo llevó y lo metió en la casa de sus dioses. El corazón de Ciro nos tiene que mover a nosotros a entender, wow, si ese hombre no conocía a Dios y estuvo dispuesto a honrar a Dios, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros que nos llamamos a los que le servimos a Dios? ¿Podrá Dios sentirse con nosotros tan satisfecho como se sentía con Ciro? Porque miren ese capítulo 44, búscalo, Isaías 44.
que Dios puede contar con él. Cuando Dios no pudo contar con su pueblo, cuando Dios no pudo ni siquiera contar con Sedequías, que le envió la palabra y le dio lo que tenía que hacer para que le fuera bien. Y Sedequías era de su pueblo. Sedequías era del pueblo de Israel. Y Dios le envía palabra por Jeremías. ¿Ah? Y Dios quería librarlo. Y vemos esa terquedad, vemos esa obstinación, vemos la obstinación de Saúl. Un hombre que lo escogió Dios. Y Dios le escogió lo mejor al pueblo, porque el pueblo fue que pidió. Entonces, esa actitud del pueblo de Dios, en esa constante y continua, cuántos reyes Dios tuvo que bregar, bregó con ellos de una manera terrible. Mira cómo dice ahí en el capítulo 44, dice ahí el versículo 24 al 28. Ahora se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo. Todo. Que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros. Que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá construidas serán, y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, será edificada, y al templo será fundado. Miren esa expresión de Dios en el libro. Yo Jehová, que lo hago todo. La gloria vana que podamos los hombres expresar, pues eso, de ahí no pasa, de una vana gloria. Porque dice, yo Jehová, que lo hago todo. Entonces cuando nosotros nos movemos dentro de ese contexto que Dios, el que lo hace todo, estamos en la disposición de que Dios haga con nosotros lo que Dios quiere hacer. Entonces, si Dios dice y lo que dice lo cumple, que mire como, que cosa tremenda, que Dios enloquece a los agoreros, deshace las señales de los adivinos y que hace volver atrás a los sabios y desvanece la sabiduría de ellos. Los agoreros dicen, y se van diciendo, hermano, qué cosa terrible. Miren, es triste ver al pueblo de Dios a veces corriendo detrás de agoreros. Y agoreros espirituales, agoreros cristianos. ¿Sí? Porque nos van a consultar los agoreros mundanos, agoreros cristianos, llegan a ir en pos de ellos. Y, hermano, buscando qué señales, buscando qué. Si cuando, o sea, lo que nos interesa saber, lo que necesitamos saber, lo que tenemos que hacer, preguntarle a Dios y esperar que Dios conteste. Y a veces, como Dios no contesta, se van a consultar para aquí, a consultar para allá, y entonces aquel dice una cosa, el otro dice todo el mundo tiene una opinión, pero Dios te contestó, te dijo Dios algo, Dios enloquece. Esta situación que Dios viene a las trastorna. Y Dios le dice que Ciro lo va a llamar como un pastor. Bueno, mire, vuelvo y repito, la actitud del corazón de Ciro dice muchas cosas. Hay mucha gente inconversa, hermano, que tiene un mejor corazón que muchos cristianos. Y eso es una triste realidad. ¿Por qué es triste la realidad? Porque se supone que cada creyente tenga el corazón transformado por el Espíritu Santo de Dios. Es un proceso. Si uno viene a Cristo, ahora viene a Cristo, dice la palabra de modo que seguro de Cristo, lo va a criaturar. Las cosas bien pasadas. Entonces, muchas veces somos nosotros los que no dejamos pasar las cosas bien. Y vamos arrastrando, como decimos muchas veces, las maldades. Porque el Señor dijo que por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Hermano, que los inconversos hagan maldad, eso no es nada, eso es normal. La gente que no tiene a Dios que hagan maldad, eso es común, eso
Eso es el diario vivir. Pero cuando usted tiene que confrontar las maldades que hace la gente que está dentro de la iglesia, ahí es que la cosa se torna difícil. Ahí es que la cosa se torna dura. Cuando usted se encuentra con gente que lo único que quieren hacer es daño a todos que encuentran por el camino, con pisotear a los demás para alcanzar unas posiciones que ellos quieren y no es que Dios se las ha dado. Porque cuando Dios te llama, tú no tienes que hacer nada. Sencillamente hay que ir caminando por donde Dios te lleva. Y el mismo Dios que te llamó va a cumplir en ti el propósito que Dios tiene. Tú no tienes, mira hermano, el único elemento que necesita una persona para alcanzar el propósito de Dios y ver la gloria de Dios es obediencia, más nada. La única herramienta que tiene que echar dentro del maletín es la obediencia, lo más se encarga a Dios. De la manera, mira, ahí lo dijo Dios en ese capítulo 44. Ahí lo dice. Que dice, y cumple el consejo yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén será habitada y a las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré. Dios lo dice. Que usó un inconverso porque el pueblo estaba embaratado. No había en su pueblo nada. Entonces ahora, de los que están viniendo en el regreso, están regresando muchos de ellos de mala gana. Muchos de ellos perdieron más menos para que ellos a pasar el trabajo allá. Tan bueno que está esto aquí. La gente quiere los bueyes sacados. Posiblemente los que se quedaron en la comodidad de allá en la comodidad del lugar, posiblemente fueron aquellos jóvenes que salieron a ese lugar y que conocían, simplemente eran los que conocían, ya ellos conocían cómo se bregaba en Jerusalén, pero estos que vienen son nuevos, no tienen ese conocimiento, los que lo tenían se quedaron allá. No es lo mismo cuando tú haces tu voluntad que cuando haces la voluntad de Dios. Son dos cosas distintas. Esto va a ser una anécdota. Hace pocos días yo tuve que sacar unos permisos y yo le decía al Señor por el camino, Señor, yo necesito que tú me saques de ahí temprano esto y lo otro. Oye, cuando hoy me dan el número 49, ya que el 49, pues es un viejo, también a la lista del viejo. Me quitan el 49 y me dan el 90. Sale a las 3 de la tarde. Porque hoy un ticket que era general, es para reírse, es un chiste. Oye, pero yo le dije al Señor, ya me dieron uno general, se suponía que ella me tenía que dar uno mayor para preguntarme. ¿No entiendes? Yo pedí al Señor que me ayudara. Él puso en mi mano cómo hacerlo. Pero yo no cambié mi manera. Y me tuve que quedar ahí hasta las 3 de la tarde. Eso es lo que pasa. El problema en cuanto a lo que tú decías, tocarte a la obediencia y delante que uno hace las cosas al revés, está en que tenemos que renovar nuestra mente a la mente de Cristo. Pablo decía, mas no vivo yo, vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron. ¿Pero por qué pasaron? Porque se renovó en Cristo y su mente la renovó en él. Por eso su mente ya no pensaba carnalmente ni pensaba de la forma judaica que pensaba. Por eso cuando vienen a ellos, cuando le habla de las cosas que subieron en la circuncisión, él explica detenidamente cuál era el proceso de una cosa a la otra. Por eso es que cuando hablaba de la santidad, él tocaba estos puntos en los cuales uno tiene que renovarse completamente su mente. La lucha está aquí. Si tú no batallas, serás vencido, pero si tú batallas, resistirás al diablo y no es tuya. Y en ese sometimiento a Dios. Entonces, esa es la realidad. Pues Dios a veces nos está ayudando y nosotros por andar zapados y para abajo, por creer que lo podemos resolver nosotros, andamos dañando los propósitos a Dios. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué se espera. O por lo menos preguntamos. Mira, Dios no necesita la ayuda de nosotros, por eso le digo. Yo lo único que necesito es la obediencia. Caminamos con obediencia, hermano, y vamos a alcanzar un montón de cosas. Y andar en obediencia no es fácil. Porque andar en obediencia tiene que negarte un montón de cosas, número uno. Y tiene que buscar esa obediencia a Dios. A mí me pasó una cosa y yo
estaba orando y dije, Señor, ayúdame porque voy a acelerar. Ayúdame porque voy a acelerar. Y yo no quiero nada que tú no quieras. Y te digo, tengo problemas porque como estoy tan acelerado, pues entonces tengo hasta miedo de ponerte una señal. Pero tengo que poner una señal porque sencillamente, si no tengo una señal, pues me voy a ir con el aceleramiento que llevo. Y entonces le pongo una señal a Dios. ¿Cuál? Y cuando le pongo la señal a Dios, pues mira, ya, Señor, ya puse como escurridizo. O sea, no me acabo ni ponerla. Porque el aceleramiento que llevo, pues me lleva sin parar. Y es para hacer algo en el Señor. Entonces le pongo la señal. Un día que llamo, estoy hablando con él allá en Venezuela, él me dice algo. Digo, Señor, veo que él me dice, pero como quiera la señal está ahí. Y yo no quiero pensar en esto, pero esto me tiene ocupada la mente, me la tiene ocupada. Y bueno, pues yo lo que quiero es la voluntad tuya, porque no es hacer por hacer, hermano, porque muchas veces uno se envuelve y sigue haciendo por hacer, y cuando en un momento uno sigue caminando adelante y dejó algo atrás. O sea, aquí hay que guardarse de todo cuesta. Hermano, y cuando yo llego a casa, mira, la señal que le había puesto, seguía que llegara a casa el viernes, encontré la señal allí fuerte y para el Señor. Pues ahora yo reposo, yo descanso, porque sé que es la voluntad tuya. Pero si me pregunto, o sea, es el hacer, el moverse uno dentro de esa voluntad. Y muchas veces la gente no quiere hacer la voluntad de Dios porque van a ser vituperados, van a sufrir escarnio. Y lo que le pasó a Sedequías. Y si los que están allá me cogen cuando llegue allá, y me escarnecen. Mejor es que te escarnecieran aquello, porque yo te puedo escarnecer hasta un par de golpes. Pero Dios te está diciendo que te van por culpa tuya. Si no haces la voluntad de Dios, la ciudad va a ser puesta a fuego, se van a llevar todo Dios. También o sea, tu familia se va justa. Entonces, tú prefieres que tu familia se vaya justa, que la ciudad le pegue en fuego por no voluntad de golpe por allá. O sea, usted me está viendo lo que significa tener la voluntad de Dios. Y no. Y para colmo, ¿qué le dijo Dios? No te van a hacer nada. Entonces, tienes la esperanza de que no te escarnezcan lo que tú estás temiendo que te escarnezcan allá. Pero contigo con eso, no puedes confiar en Dios y haces lo que tú quieres hacer. Entonces vienen las malas consecuencias, y como yo decía, después queremos pedir cuenta a Dios, después queremos echar la culpa a Dios, después queremos venir a seguirle a Dios, como yo decía ayer por la mañana. Porque yo estaba aquí, que estaba hablando del punto que dimos que hacer la prima mía. Hermano, hubo suerte que yo me di un freno. Yo me di un frenazo. Y decía, bueno, el problema que tienes es buscarte, tú nadie te mandó. Nadie te mandó porque si Dios te había sanado, los médicos lo habían confirmado, a ti nadie te mandó que los médicos te metieran, un médico loco y te metiera veneno en tu cuerpo. Te metieron unas soluciones, porque si Dios te había sanado, los médicos de allá de la Florida lo habían confirmado. Entonces estamos hablando de un problema que te lo buscaste. Cuando le metieron los químicos en el cuerpo empezó a reaccionar y mira todas las consecuencias que está pagando. Yo no sé cómo está, pero hermano, la gente se busca problemas. ¿Usted se cree que yo le doy, mire, ni que la paletita esa que me la meta en la boca para verme la mitad del servicio del médico? Después que Dios hizo un milagro, que Dios la sana, que los médicos testifican y le dan la gloria a Dios por la sanidad que ella hubo. Mira, Puerto Rico viene uno y me metió los químicos que le metían para allá y le revolcó todo. Eso fue un problema comprado. Eso fue comprado. Entonces, hermano, lo triste de las consecuencias de no hacer las cosas como Dios quiere, la gente no quiere entender. El otro día hablaba con un muchacho que le decía, ahora que te reconcilias, siéntate y saca cuenta de todos los errores que cometiste para que no vuelvas a cometer más. Saca cuenta de todos los disparates que hiciste estando en el Evangelio, para que no lo vuelvas a hacer más, porque si no corriges eso, vas a fracasar de nuevo. Lo que te espera es el fracaso. Tienes que sentarte y checar todos los errores que cometiste y todos los disparates que hiciste. Porque de lo contrario, te van a salir de nuevo en el camino y va a ser más de lo mismo. Porque quieren ir fuera de la voluntad de Dios, quieren ir sabiéndolo. Porque me decía las cosas que ustedes me enseñaron. Y yo decía, qué triste es, hermano, escuchar
Cuando testificaba él aquí decía, porque nosotros 4 chiquititos, mi mamá habiendo sido criada en el Evangelio, bastante que nos fue de tropiezo para que nosotros no viniéramos a la iglesia. Y nosotros nos escapábamos por un roto de la casa y nos metíamos los 4 por ahí, y salíamos los 4 y nos veníamos para acá para el templo. Y lo gozábamos porque después cuando llegaba a casa mi mamá nos corría y nos acababa los 4. Y si se acuerda el día que mi mamá vino y nos sacó del templo a los 4, ahora son hombres y mujeres que la madre está llorando a las lágrimas de todo el daño que le hizo a sus propios hijos. Destruido, tratando de levantarse, hermano, la gente no quiere entender esa realidad. La gente quiere seguir caminando fuera de la voluntad de Dios. No estamos hablando de que seamos perfectos, vamos camino a la perfección, pero en ese camino, ¿cuántos errores cometemos? Una cosa es que cometamos unos errores, otra cosa es que vivamos toda la vida en los errores. Son 2 cosas bien diferentes. Entonces no miramos hacia el futuro, las consecuencias que pueden tener nuestros actos, sí, que fallamos una vez, amén, estamos hablando de un fallo entre 100, y lo podemos decir 5 fallos entre 100, pero hablamos de 100, 95 fallos, no, estamos hablando mal entonces. Y ver, yo voy a ver si qué triste, Dios mío, cuando, mira, cómo se sentirá esa madre ahora viendo todos los problemas que tienen sus hijos. Todas las dificultades que están pasando sus hijos, cuando ella misma le fue eso para que no buscaran a Dios. Mira, hermano, ¿sabes lo que es eso? Impedir a unos hijos que vayan a la casa de Dios. Que no iban para el parque, que no iban para el retoso, hermano. Los hijos querían entrar a la casa de Dios y las pelas que les daba, porque se escapaban por un roto, se salían los 4 de la casa y se iban los 4 al culto. Hoy hombres y mujeres destruidos, un matrimonio destruido, 2 matrimonios destruidos, 3 matrimonios destruidos y el otro batallando con homosexualidad. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, aquí estamos viendo el pueblo de Dios, las situaciones que vivieron por no querer hacer la voluntad. Una cosa es lo que yo creo, y yo se lo repito una vez más. Yo podré creer lo que yo crea. Cuando yo llegue al cielo, Dios no me va a juzgar por lo que yo crea, Dios me va a juzgar por la palabra. Dios me va a decir a mí no me interesa lo que tú creíste. La brújula, el GPS, estaba aquí. Yo te voy a buscar por lo que dice la palabra. No por lo que tú interpretaste. Yo interpreté que eso era esto. Y como todo el mundo interpretó eso, yo también me fui a interpretar. Y dice, pero mira, te voy a poner un CT scan de cuerpo entero. Cuando tú pensaste que eso como todo el mundo lo hacía, pero mira, aquella lucecita que tú ves en lo profundo de tu alma que había, era el espíritu diciéndote que no era así como tú decías, que tú lo sabías. Lo que pasa fue que te justificaste para hacer lo que todo el mundo hacía. Dios, mira que va a decir, y el espíritu va a decir, yo le estaba redarguyendo y miró para el lado. Yo lo estaba redarguyendo y cerró los oídos. Yo estaba hablando y se hizo el chivoloco, se hizo la chivaboca. El espíritu va a testiguar. Dice, pues cuando estaba diciendo eso, yo me estaba apretando el corazón y siguió diciéndolo. Eso no es nada. Esos son dogmas de hombres. Sí, porque eso es lo último que han cogido para estar justificando todo lo malo que se hace. Son dogmas de hombres que me lo pueden por la palabra. Yo te dije, que vaya con ese cuento donde Dios a ver qué yo le va a decir. Esa expresión, sí, entonces pues, a mí no me venga a predicar que yo sé lo que dice la palabra. Pues sabes lo que dice la palabra y cuando dijiste, yo sé lo que dice la palabra, allá le van a poner con los highlighters, se lo van a pasar por encima. ¿Te acuerdas cuando tú dijiste que tú sabías lo que decía la palabra? Tú lo dijiste y lo sabías, y como lo sabías, entonces o sea, que no tienes excusa, porque tú dijiste que tú sabías lo que decía la palabra. Hermano, la gente está buscando sensacionalismo, la gente anda buscando, entonces la gente está buscando competencia para demostrar sabiduría y demostrar un montón de cosas. Estoy hablando con un matrimonio que entonces ayer empezaron a hablar y empezaron a decir un montón de cosas y estaban hablando, no, que si un tipo de esos bien versado que estaba hablando, que se habían encontrado unos rollos, habían encontrado unos libros, habían encontrado unas cosas.
Y entre lo que habían encontrado había unos pergaminos y que entonces hablaban de que cuando Moisés fue a cruzar el Mar Rojo, que entonces vino un sacerdote y cuando el sacerdote se metió en el Mar Rojo, empezó a caminar y se fue metiendo entre las aguas y el mar no se dividía, y cuando el agua le llegó aquí, entonces fue que las aguas se dividieron. Entonces eso nos enseña que muchas veces que Dios no quiere, y él hablando y yo decía, lo habrá dicho un rabino, lo habrá dicho un ángel, un arcángel, un serafín, un querubín, lo habrá dicho, pero cuando Moisés fue a cruzar el Mar Rojo no había sacerdote. Yo me quedé callado porque la palabra no es para comprender. Y yo dije, este es de los que le gusta, que fulano dijo, que fulano habló, usted lo sigue transmitiendo por ahí. Hermano, cuando pronto empezó a hablar que dijo un sacerdote, yo dije, si el sacerdote apareció después que cruzaron el Mar Rojo. Mano, a la soldada, pero yo me quedé callado. Después me senté con Juan Carlos y dije, fíjate Juan Carlos, mira, esto y esto y lo conté. Y digo, ¿qué tú me piensas? Eso está medio raro, pues claro. Si el sacerdocio no había sido establecido hasta después que cruzaron el Mar Rojo. Entonces, como un sacerdote va a estar al otro lado. O sea, me lo pusieron por decir. El asunto, ¿no? Que contaron rollos, que los pergaminos, no, mire, vamos a aferrarnos, vamos a agarrar lo que tenemos en la mano, lo que está establecido. Lo demás son especulaciones, alabado el nombre del Señor. Hay que tener mucho cuidado porque en el internet se están escribiendo un montón de cosas y se están hablando muchísimas cosas y la gente creyendo. La palabra enseña que respecto a lo que tú hablabas anteriormente, lo que estás diciendo ahora, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es contado pecado. Es contado pecado. Y eso es algo lamentable. Lamentable, hermano, porque a veces la gente está pensando en pecados grandes y se olvidan de que el no hacer lo que uno sabe hacer, Dios no lo cuenta como un pecado. Entonces, vamos para el capítulo 2. Ahí está la lista de los que volvieron con Zorobabel, pero al final de esa lista encontramos el versículo 64 hasta el 70, José Luis. Ajá. Digo que en el capítulo 2 pues, entonces empieza a hablar la lista de los que vinieron y de dónde vinieron, el total de los que regresaron, porque el viaje fue dividido en dos grupos, en tres grupos. El primer grupo lo estaba Zorobabel, el segundo grupo vino con Esdras y el tercer grupo con Nehemías. 64, capítulo 2 del 64 al 70. Amén. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7.337, y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 435, asnos y 5 asnos 6.720. Asnos 6.720. Y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová, que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para edificarla en su sitio. Según su fuerza, dieron al tesoro de la obra 71.000 gramos de oro, 5.000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades y todo lo real en sus ciudades. Entonces toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.370. 42.000.
y pudieron lograr estar unidas como un solo hombre. Ella, Padre. Y muchas veces las congregaciones tienen 200 personas y 6 grupos. No pueden estar unidos. No llegan a 200 miembros y hay 6 grupos, porque cada cual tiene que tener su séquito. Cada cual tiene que tener su grupo, y cada cual trabaja así, y cada cual. Yo recuerdo una ocasión que yo fui a predicar a una iglesia, mi hermano. La cosa que hace Dios. Entonces yo llegué, porque a mí me gusta llegar a la iglesia cuando el culto está empezando. O sea, a mí no me gusta, como predicadores, me gusta llegar tarde a los cultos. A mí me gusta llegar temprano. Muchas veces llegan a veces llego el primero, llego a una iglesia que están cerradas, porque a mí me gusta llegar temprano. Pero entonces llegué y el devocional había empezado, y yo llegué más, y caminé por el estacionamiento, el parque, y llegué y me metí al templo, y busqué un ladito pan y empecé a orar. Y cuando yo estoy en el banco orando, de momento tuve una experiencia que yo no había tenido. Y yo dije, wow, Señor, qué cosa bonita, esto se oye bien lindo. Yo de música no sé nada. Yo canto con pista, y cuando canto con música en vivo soy un desastre. Entonces, ahora me estoy como que cogiendo un poco de vergüenza desde que estoy con la clase de guitarra y hace tiempo que ni platico. Entonces, pues, de momento, yo estoy de rodillas y escucho que están cantando un corito, y yo escuché 3 grupos cantando. O sea, el mismo coro, pero era como si hubiese un coro donde estuviese cantando un grupo, o sea, no sé ni cómo explicarlo. Están cantando el mismo, pero en diferentes voces. Entonces yo estoy escuchando y digo, wow, qué tremendo, Señor, qué chévere. Estoy oyendo un grupo, estoy oyendo otro grupo y estoy oyendo otro grupo, estoy oyendo diferentes voces, pero cantando. Pero José, para mí eso fue una experiencia que me estaba gozando yo. Cuando entré a la frente para predicar, pues yo me emocionado a contar mi experiencia que había tenido. Hermano, y cuando estoy hablando, contando la experiencia, oiga, el Espíritu me tomé la Espíritu ya por presentado. Oye, hermano, cuando empiezo a contar la experiencia, me abrió el Espíritu los ojos y le dije, hermano, es que la iglesia no es una parcela para dividir en finca. La iglesia está dividida en 3 grupos. Mire, hermano, yo pensando, mira, yo no sé de música, estoy viviendo. Presentado, yo lo más emotivo a contar mi experiencia, cuando el Espíritu me abrió los ojos y me dijo que era. La iglesia no es una finca, una parcela para dividir en finca. Hermano, habían 3 grupos en la iglesia estaba dividida. Y yo dije, guarda, y la iglesia no llegaba, por lo menos puede que llegaran a 300, a 400, pero habían 3 caciques, una iglesia, 3 bandos, no llegaban a 500 y no podían ser un solo hombre. Y esta gente era 42.360. Y eso era sin contar los 100 de la sierva. Y era la congregación unida como un solo hombre. Después en otra ocasión le voy a decir lo que me dijo Dios ahorita ahí. Este texto lo vi ahora. Lo que me dijo ahí, apunte ese texto. Apunte ese texto. Que lo que Dios me dio ahí ahorita orando, va a entender el texto cuando le cuente lo que Dios me dio ahorita ahí orando. Entonces la gente vino y trajeron de la casa de Jehová la ofrenda voluntaria para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Entonces vamos a ver ahora el capítulo 2, vamos a hablar sobre la restauración del altar y del culto. Pasarle a tomar Cristina, el micrófono de 1 a 7. Cuando llegó el mes 7º, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades,
se juntó el pueblo como un solo hombre de Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Saraquiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés para hundirlos. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuó, las nuevas lunas, y toda la fiesta solemne de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, todo ofrenda voluntaria a Jehová. Después del primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía, y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite de los sidonios, y tirios para que trajesen madera de cedro desde el Líbano para formar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Entonces se levanta la situación con miedo. Había temor a los pueblos de la tierra, hermano, y no se puede, hay que aferrarse a la palabra de Dios, porque los temores llegan y no es fácil cuando los temores llegan, y aunque sea con temor, pues hay que hacer la voluntad de Dios. Había temor, pero había la disposición de hacer esa voluntad de Dios. Este solo va a ver, lo encontramos muchas veces, tenía una responsabilidad y muchas veces los brazos se le cayeron, porque la batalla no era fácil. En el libro de Zacarías, usted lea el libro de Zacarías para que encuentre ya solo va a ver, y lo encuentre a veces pues en esa, perdiendo la fuerza, perdiendo el aliento y el ánimo, porque no era una tarea fácil, no es fácil. Y eso, hermano, que el pueblo estaba, vuelve y repite ahí con un solo hombre, estaba el pueblo, pero no era tarea fácil, la tarea se hacía difícil, porque vamos a ver más adelante todas las oposiciones, el tiempo tuvo que parar la obra, y después tuvo que volver a empezar la obra, y entonces, mire hermano, ese proceso de esa reparación y restauración no fue cosa fácil. Vamos a ver entonces, Wilson, lee del 8 al 13 para terminar este capítulo 3. En el año segundo de su venida. Está parado. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todo lo que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de su ropa y con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel.
y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de los voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta de lejos. Gracias a Dios, amigo hermano. El poner el sentido espiritual que tienen que tener las cosas de Dios. Las cosas de Dios tienen que tener un sentido espiritual. Entonces, ¿cómo vamos a hacer las cosas de Dios como las hacen los mundanos? Hacer un olor en la algarabía, como si fuera un relajo, como si fuera nada, no. Las cosas tienen que tener el sentido espiritual. Qué cosa tremenda. Pusieron a los que estaban ahí para cumplir con esa encomienda, para que activaran a los que estaban haciendo la obra de la casa de Dios. Y comieron, dice que cuando los albañiles de Jehová echaban los cimientos, pusieron a sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas. Había una obra que se estaba haciendo, pero había una adoración, hermano. Olvide la importancia, la gente no quiere entender, la importancia que tiene la adoración y la alabanza en la casa de Dios. Y adoración y alabanza no significan trapos de colores dando vueltas aquí para allá y allá para acá. Eso no es alabanza y adoración, eso son espectáculos, y eso es lo que hace quitar la comunión. Sí, eso le quita la comunión a cualquiera, son disparates. La alabanza tiene que salir de aquí, del corazón, y la adoración a Dios tiene que haber, mira, estaban sonando trompetas, estaban con los címbalos, los sacerdotes estaban con sus vestiduras sacerdotales, aleluya. Los que estaban eran construyendo y empezaron a cantar ahí, a alabar al Señor. Eso es lo que estaban haciendo. Dice, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Había grito, el pueblo alababa a Jehová, y estaban alabando el pueblo porque se estaban echando los cimientos de la casa de Jehová. O sea, la importancia de esa adoración, la importancia de esa alabanza. Y como dice la palabra, hermano, una cosa es, dice, porque Él es digno de suprema alabanza. Y cada uno de nosotros, cada uno personal, tiene que preguntarle a Dios si la alabanza que le estamos dando es la que Él se merece, o la que nosotros queremos, o la que nosotros creemos, o la que a nosotros nos gusta. Porque si vamos a la alabanza de la cual Él es digno, es la suprema alabanza. Él es digno de suprema alabanza. La que Él se merece es la más excelsa. Esa es la que se merece. Y si es la más excelsa, tiene que salir del corazón. Ay Dios, no me hagan hablar de eso. Sí, hermano. Porque hay gente que le molesta que lo manden a alabar a Dios. Yo, por lo menos yo. A mí no me gusta mandar a nadie a alabar. Mire, hermano, porque para mí, estoy hablando en mi plano personal. Para mí es una vergüenza que alguien me tenga que mandar a hacer lo que yo sé que tengo que hacer. Que la gente, a veces, no, vamos a alabar a Dios. Es una vergüenza que me esté mandando a hacer lo que yo se supone que haga de corazón. Porque Él es grande, Él es bueno, y para siempre su misericordia, decía el pueblo. ¿Cuántas misericordias no hemos recibido de Dios? Hermano, y a veces en un gloria a Dios le queremos dar a Dios. ¿Para qué? Porque el que está dirigiendo dice que diga gloria a Dios. Es una vergüenza que te manda a decirlo. Porque
se supone que tú llegues, gente por su puerta con acción de gracia, dándole gracias a Dios porque te permitió, nos permitió llegar a la casa de Dios. Yo me alegré con lo que me decían a la casa de Dios ayer, hermano. A veces hay que llegan para la casa de Dios, atados. Bendito Dios, Señor. Llegan atados. Bueno, y se acabó el punto, y lo triste del punto es que se van atados. Lo triste del caso es que se tenía el punto y se van atados. Cuando se supone que vengamos a su presencia, a darle culto a Dios, o sea, los problemas que ellos tengan no tienen que ver nada con el culto que yo le voy a dar a Dios. Lea el Salmo 100 para que usted vea lo que dice el Salmo. Desde que uno sale de su casa, viene, yo voy para el culto. Así que aflicción, con el permiso, conmigo tú no vas. Tribulación, conmigo tú no andas. Angustia, ni te quiero ver en el camino. Porque yo voy a la casa de mi Dios a darle el culto a mi Dios. Venid ante su presencia con regocijo. No con gozo. El gozo se queda corto. El regocijo es doble gozo. Y a veces la gente llega arrastrando cadenas. Llegan a la actitud, si eso no viene a la voluntad, yo no me lo ¿para dónde tú saliste? ¿Dónde está la conciencia? ¿Para dónde tú saliste? ¿Tú saliste a darle el culto a Jehová? Eso no es salir, pero no sabes para dónde salir. Yo no estoy hablando por hablar, es palabra de Dios. Eso es lo que se enseña la palabra. Estar por sus santos, y como yo me paso diciendo, hermano, por eso es que yo soy bien molestoso. Yo sé que soy molestoso y seguiré siendo molestoso. ¿Ah? Porque yo a nadie lo mando a alabar. Yo aquí, mira, la palabra dice que entremos por sus santos con alabanza. La gente no entra por sus santos. Yo también, yo aquí no mando a nadie a calarle. Pero tampoco lo voy a permitir a nadie que esté hablando ya por ante el culto. Feliz de la vida. Usted no le permite a nadie que le hable. Y ni hable usted tampoco. Porque si la palabra nos llama a venir ante su presencia con regocijo, estar por su puerta con acción de gracia, también no quiere estar por su puerta con acción de gracia, no entre. Usted no quiere alabar a Dios en medio del culto, no lo alabe, no hay problema. Pero tampoco yo voy a permitir que esté hablando antes del culto, ahora el culto no me la pongo para hablar. Después del culto se puede amanecer hablando de afuera. Pero ahora el culto, la reverencia a Dios, empieza desde que usted sale de su casa. Desde que usted sale de su casa comienza la reverencia para el culto a Dios. Hay gente que, hay matrimonios que llevan peleando por el camino. Pues llegan al culto. ¿Usted me entiende? Entonces, hermano, y me van a escuchar, y me van a oír, y me van a seguir escuchando, oyendo las tertulias. Yo no las quiero afuera del templo, afuera del culto. Porque esa es la reverencia en la casa de Dios y yo soy responsable. Yo hablo, hermano, porque el Señor, porque yo le echo a los hermanos y siguen hablando. Pues síguelo, insístelo. Sigue hablando, hermano. Y el día, óigame bien claro. Sí, porque en la misa no me den. El día que yo tenga que correr a alguien por nombre, a mí después no me van a decir, somos adultos, pues demuéstralo. Si eres adulto, demuéstralo. Llega a la casa de Dios a darle el culto a Dios. Después de sacar el culto, habla con todo el mundo, todo lo que se le da la gana. Mira, aquí nosotros tomamos la gana mía cuando se acaba el culto. Pues no hay problema con eso. Que todo el mundo hable, que todo el mundo salude, que rique, que bueno, feliz de la vida a todo el mundo. Eso no hay problema ninguno. El problema es la reverencia en la casa de Dios. Hablando pamplina. Porque si yo estoy hablando de Dios, menos mal. Hablando pamplina, que quiere saber que cómo le queda la bichora. Cuando sale el culto le preguntan cómo le queda la bichora. ¿Usted me está entendiendo? Las cosas espirituales hay que darle sentido espiritual. No podemos caer en la mortandad que está todo el mundo, hermano. Hay lugares que uno va, hermano, y usted dice Dios le bendiga a gente y ni le contesta para atrás. Ni la mente le dice siquiera. ¿Por qué? Porque se ha ido perdiendo el sentido espiritual. Todo se va perdiendo. Había una construcción, prepárense cuando estamos construyendo. Había construcción, había gente cantando y alabando a Dios. Hermano, es que poder a Dios donde Dios va lleva a uno a entrar en una satisfacción espiritual y una experiencia maravillosa con Dios. Pues me digo, aquí los que salieron de con Dios
¿Sabe cómo se movía la gloria de Dios? Y ahí yo veía a todo el mundo en cama, Dios te bendiga, adentro, Dios te bendiga, adentro, eso te escucha afuera. Y el templo estaba cerrado porque había aire acondicionado. Pero nadie se quedaba fuera en la apertura. Todo el mundo llegaba para el culto a Dios. Y cómo vimos la gloria. Cómo nos marcó esa gloria. Nosotros la vimos nada. Cómo hasta el día de hoy nos marcó esa gloria cuando nosotros hablamos de las experiencias que vivimos ayer en ese contexto. Nos marcó la gloria de Dios. Y esa gloria, donde quiera que vaya, yo la voy a buscar. Y donde quiera que vaya, va a ser el pastor molestoso. El pastor molestoso, pero molestoso para lo que es espiritual y para lo que es el orden de Dios. A mí, hermano, a mí la gente, lo que haga la gente con su vida me interesa. Pero lo que hagamos en la casa de Dios, me van a pedir cuenta. Y yo voy a dar buenas cosas. Que Dios no me diga como me dijo él. Tus hijos andaban desordenadamente y no los estorbaste. La gente no quería buscar a Dios, pero yo los estorbé. Esa es la parte que me toca, la del estorbe. O sea, enseñar, y si no quieren, pues estorbarlo. Estorbarlo. La voy a estorbar. Y el orden fue el equipo. El orden de Dios, miren cómo dice ahí nos decía que conforme a lo que estaba en el libro de la ley, hicieron los cultos, hicieron los sacrificios, hicieron las ofrendas, hicieron todo. Y yo lo marqué para ya me buscarlo una vez, en el capítulo 25.1 de primera de Crónica, que dice conforme a lo que había establecido David. Y en el capítulo 25 de Crónica dice, el versículo 1, asimismo David, los jefes del ejército, apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutum, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio. Entonces aquí dice que conforme a lo que había establecido David, rey de Israel, habían puesto a los hijos de Asaf con címbalos para que alabasen a Jehová según la ordenanza que había dado David, el rey de Israel. Hacer las cosas en orden no es tan difícil, pero produce unas bendiciones tan grandes, tan maravillosas. Trae detrás unas bendiciones gloriosas en la presencia de nuestro Dios. Así que nos gozamos en esta hermosa hora. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es palabra maravillosa. Hermano, y vamos a ver, están pasando cosas. Dios está haciendo, nos estamos preparando para lo que viene. Lo que viene, pues lo vamos a recibir de parte de Dios de los cielos. Así que saludamos, le damos las gracias a todos aquellos que han estado ahí en el internet. Alabando el nombre de Jesús, nos gozamos. Hayan compartido con nosotros esa maravillosa palabra de nuestro Dios. Y les pedimos del aire en esta hora, precioso el nombre de Jesús. Y en esta noche pues damos gracias a Dios. Esta hermana Carmelita, Carmela llegó. Carmela, Dios te bendiga de una manera especial. Ahí te ves tan linda ahí. Porque por internet tú no ves a nosotros, pues yo no te veo a ti. Mira, yo miro para allá. Yo miro para allá a ver si te veo y no te veo. Así que Carmen, nos gozamos. Hace falta aquí, el lugar tuyo aquí, así que nos regocijamos por esa bendición maravillosa que ustedes me dio nuestro. En esta noche, ayer estábamos celebrando ayer, porque ayer, un domingo, el tercer domingo del mes de febrero, que fue el día 17, pero cayó domingo, un día como hoy, cumplimos un año de estar aquí en nuestra nueva etapa. El día 17 del mes de febrero del año pasado, cayó domingo, y ese día pues nosotros dimos nuestro primer culto unido, el grupo que estaba en Río Grande y el grupo que estaba aquí. Llevamos ya un año, ayer lo celebramos con un desayuno, alabando el nombre del Señor, los que llegaron ayer pues se perdió el desayuno, pero en esta noche hay un bizcochito por aquí, alabando el nombre de Jesús. Vamos a celebrar en esta noche, pues la merienda de hoy es un buen bizcocho que conste. Para que podamos reconocer y darle gracias a Dios